¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un programa más a 7 Televisión. Andalucía Paranormal. Un programa el que vamos a dedicar hoy de forma monográfica a hablar de reliquias del cristianismo. Porque en las fechas en las que nos vemos ya inmersos, es hora también de hacer una parada en el habitual contenido de este programa, en ese peregrinar que tenemos por los misterios de Andalucía, ovnis, casas encantadas, fantasmas, y hacerlo deteniéndonos en todas esas reliquias que guardan una relación con la figura de Jesús de Nazaret, también con la Semana Santa, y que desde 7 Televisión queremos dedicar una serie de programas especiales. Hoy para hablar de la síndone de Turín, de la Sábana Santa. De la Sábana Santa, que quizás es el objeto más investigado de toda la cristiandad, el objeto más estudiado de toda la cristiandad y también aquel que nos plantea más interrogantes y sobre todo saber a quién perteneció o a quién contuvo a modo de mortaja. Por tanto, el contenido es la reliquia a la que hoy vamos a dedicar la integridad de este programa de Andalucía Paranormal. Y fíjense que para conocerla mejor nos tenemos que ir a Turín, a la ciudad italiana, a la iglesia, en este caso a su catedral, al Duomo, donde en la capilla de Guerini, desde hace ya siglos, se venera una reliquia que tiene unas dimensiones bastante grandes. Mide 4,36 m por 1,10 y contiene la imagen frontal y dorsal de un hombre que ha sido o ha sufrido la misma pasión que Jesús de Nazaret. Muestra diferentes heridas, como las que pueden tener en todo el cuerpo. A lo largo del mismo se observan numerosos latigazos, dados además con el flagelo romano. También muestra haber sido crucificado y clavado, no atado, como era la costumbre, crucificado a una cruz. Tuvo en su cabeza algo que pudo haber recordado a una especie de corona o casco de espina. E igualmente lo que nos vamos a encontrar es que tiene una herida bastante reconocible en su costado y que lo que nos muestra es posiblemente un remate o una forma de verificar que el reo estaba muerto y que le entró por la quinta, la sexta costilla hasta llegar al corazón. Esas heridas son coincidentes precisamente con lo que cabría de esperarse en el caso de Jesús de Nazaret. Además, la Sábana Santa tiene un conjunto de marcas de quemaduras triangulares a ambos lados de la imagen reconocible del hombre de la Sábana Santa, y esas imágenes que se corresponden también con un marco histórico, con un periodo histórico por el que atraviesa y que indudablemente nos recuerdan a las quemaduras que se produjeron en el año 1532 en Chambéry y que en la Sábana Santa se muestra con excelsa profusión, como podemos estar viendo en esta reproducción que tenemos hoy aquí en nuestro estudio en 7 Televisión. Es muy curiosa la sábana porque también tiene marcas de agua, producto de ese incendio, y también tiene otra serie de pequeñas quemaduras que se corresponderían con ese mismo periodo. Pero esa Sábana Santa no está expuesta todo el año, solamente cuando hay ostensiones. Y simplemente en ese periodo es cuando se puede visitar en Turín, con larguísimas colas, ese lienzo que 3 papas, como Juan Pablo II, como el propio Benedicto XVI o como el Papa Francisco, han ido a rezar, han ido a postrarse ante ella, en señal también de respeto. Hay que decir, partiendo de esta base, una serie de características importantes. La Sábana Santa oficialmente pertenece al Vaticano. Antiguamente pertenecía a la Casa de Saboya, hasta que la cede al Vaticano y la tiene actualmente en esa capilla de Guerini en Turín, como se ha comentado. Igualmente, la Sábana Santa, que tuvo periodos de tiempo en los que hay una cierta incertidumbre de dónde estuvo, pues ya se ha logrado saber toda esa información. Pero para comenzar nuestra apasionante historia de hoy a través de ese lienzo, habría que decir
que en el año aproximadamente 34-35, hay quien prefiere que sea el año 33, se crucifica a una persona en el Gólgota y que sufre un martirio y una pasión tremenda. Esa persona era Jesús de Nazaret. Y tiene concordancias con el lienzo, pero no por ello podemos decir que esas concordancias indiquen que el lienzo contuvo a la figura de Cristo. Eso vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa, a la vez que explicamos todas sus características. Ese lienzo está tejido en un telar, en el típico telar vertical, que estuvo operativo o que se tuvo constancia de su funcionamiento hasta el siglo IV de nuestra era, sobre todo en la zona de Alejandría, de Cafarnaún, de Jerusalén. Es decir, es un lienzo de lino puro que tiene una serie de pasadas, hasta 40 pasadas, con un margen de error de 3 en cada una de ellas, y que es una pieza íntegra, sin duda alguna, que habría sido o tendría que haber utilizado para hacer una mortaja de un hombre. Una vez que sabemos esto, vemos que en los evangelios nos hablan también de lo que es la sábana santa. Es decir, cuando se entra en ese sepulcro vacío, se dice que en el lugar en el que debía estar el cuerpo había un sindón, una sábana. Sindón es el término en griego para decir síndone, que es como se la llama también, síndone de Turín, y que había también otros lienzos. Un lienzo que era un sudario que se le colocaba en la cabeza, que podríamos identificar con el sudario que hoy día se venera en Oviedo, e igualmente nos vamos a encontrar con vendas que también tuvieron su función. Pero claro, sobre todo esto habría que decir lo más importante. La sábana santa es sometida a un análisis de carbono 14, una forma de radiodatación para saber la edad que tenía, y en esa datación se descubre que pertenece entre el siglo XIII y el siglo XIV de nuestra era, es decir, entre el año 1260-1390. Eso indicaría que sería una obra del medievo y que así, con esa datación, con el frío dato de la fecha en la que ha sido datado, el cardenal Anastasio Ballesteros en el año 1988 lo anuncia a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se lanzan a publicar desde La Estampa, La República, diarios italianos y luego en todo el mundo que la sábana santa era falsa. Un juicio precipitado del que hoy vamos a tratar de despejar todas las dudas. Pero claro, cuando se hace ese análisis se descubre que hay un problema de contaminación. Un problema que cuando se hace una prueba de carbono 14 sobre un lienzo que ha estado expuesto al público, que ha sido tocado por los fieles, que ha sido besado a lo largo de los siglos y que también ha habido un incendio en torno a él o simplemente velas que han estado a modo de velas piadosas cercanas, pues todo eso ha podido cargar de impurezas al propio lienzo. Y que cuando se realiza una descontaminación debe de tratar de eliminarse todas esas impurezas. El problema que no se hizo, que podría ser una alternativa para explicar el error en esa datación de carbono 14. No se hizo y por tanto indujo una desviación en la medición que provocó que se datara en siglos posteriores. Pero habrá otra forma de datar la sábana santa. Ahí es donde entra el recorrido histórico, la panilografía, y me voy a detener aquí, porque hay datos que son realmente curiosos de la sábana santa. Lo primero que tenemos que saber es que en el año 1898, un abogado turinés, aficionado a la fotografía, Secondo Pia, hizo una imagen, se le mandó a hacer una fotografía en conmemoración a las bodas de plata de la Casa de Saboya. Se realiza esa imagen, se realiza esa fotografía y hay un momento en el que cuando está revelando aquella inmensa placa de aquella cámara fotográfica de cajón de principios finales del siglo XIX, principios del XX, recordemos año 1898, a un siglo XIX, pues lo que aparece tras un intento fallido es una imagen general
de lo que se identifica perfectamente como el cuerpo sereno, el cuerpo, la verdad, bastante impresionante del propio crucificado que aparece en esa sábana santa. A partir de ahí se convierte prácticamente en un ícono de su día y se facilitan todo tipo de imágenes, de estampas a todo lo que es la cristiandad conocida. En ese momento, la sábana santa lo que nos muestra es esa imagen apenas esbozada, apenas quemada, de un hombre de arriba abajo, con las manos cruzadas, tal y como ven en pantalla, sobre las partes pudendas, con una enorme mancha de sangre en la muñeca, las piernas y todas esas heridas. Cuando uno tiene la oportunidad de ver el negativo fotográfico, realmente se da cuenta que ese negativo tiene más detalles que el positivo, con lo cual hay una pormenorización, es decir, hay una gran cantidad de detalles. Eso era sumamente chocante, porque una reliquia o cualquier fotografía de nuestro tiempo o cualquier imagen, pues no muestra esa capacidad, por lo menos la capacidad añadida que vamos a ir viendo a todas las características que tiene la sábana santa, y que cuando uno ha realizado la misma e invierte lo que son los colores, la inversión de color, convierte el positivo en un negativo, se da cuenta de esa cantidad de detalles que se puede incluso hacer un estudio anatómico bastante perfecto sobre lo que es él, tal y como ha demostrado en muchas ocasiones el propio profesor catedrático Juan Manuel Viñarro. A partir de ese momento se empiezan a realizar pruebas, ya era impactante, tenemos una datación que evidentemente de carbono 14 da que es de siglos posteriores, pero tenemos lo primero, una imagen sobre un lienzo que como mucho ese lienzo es del siglo IV de nuestra era, como mucho, porque sabemos que esos telares verticales de los que os hablaba anteriormente se eliminaron, desaparecieron, y luego tenemos igualmente que la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico. ¿Pero qué más podemos decir de ella? Bueno, pues que evidentemente los principios de la fotografía se conocían desde el siglo VIII, pero lo que no se conocía, ni mucho menos, era una cámara fotográfica, permítanme esa exageración, que admita clichés negativos, es decir, la película de casi 4,5 metros de longitud. Es decir, creo que eso se escapa a las posibilidades no solo del siglo XIII, siglo XIV, sino incluso de nuestros días, porque a día de hoy no se ha podido hacer una copia de la sábana santa con las mismas características que tiene la síndone de Turín y que vamos a ir desarrollando. Con todo ello, se admite un estudio bastante intenso, y hay un señor que se llamaba Max Frey que se encarga de pedir un estudio diferente. Él lo que pide es que le dejen poner fixo, papel celo, una cinta adhesiva sobre lo que es la síndone, y cuando se pega sobre ella y se tira, en esa hoja adhesiva lo que te trae es el polen. Y ese polen tendría que venir a marcar la geografía, o por lo menos la zona, el entorno geográfico de determinadas plantas, para poder identificar su recorrido. Y cuando se analiza, se descubre que hay 38 plantas del entorno de Jerusalén, hay aproximadamente unas 18 de la zona de Siria a Turquía, hay también de Europa casi una docena, de Francia y de Italia. Es decir, un recorrido que podría haber llevado a la sábana santa según precisamente esos restos de polen de todo lo que es Jerusalén, algún punto de Turquía, Siria, a Turquía, y posteriormente haber pasado a Europa. Y aquí viene la historia. Aquí tenemos que ver si la propia historia coincide con lo que nos cuenta el polen. Y se descubre pues que la sábana santa, el recorrido que tuvo es ciertamente particular, porque se habría crucificado al cuerpo de esa persona, de ese hombre de la sábana santa, se habría llevado, trasladado a un lugar cercano al sepulcro entre 50 y 200 metros. Hoy no podemos imaginarnos un santo sepulcro a la vera justamente de un Gólgota, es decir, casi pared con pared, eso es imposible, sino que tenía que haber una distancia.
En esa ocasión, pues cuando se adecenta el cuerpo, como especifican los evangelios, con una cantidad de aloe y de mirra, pues se deja allí. Y cuando aparece en este caso el sepulcro abierto y el cuerpo no está dentro, aparece la sábana sobre lo que es ese lugar donde estaba el cuerpo. Esa sábana no habría sido guardada por ningún seguidor judío, porque entre otras cosas lo prohíbe su ley, la ley hebrea. Habría pasado posiblemente a un seguidor griego, quien de ahí, de Jerusalén, habría dado un salto a la sábana a un punto que hoy sabemos que es Edesa, donde había un rey, Adgar V, el cual estaba quejado de lepra. Y él tenía la firme convicción que si se envolvía en la sábana santa, quedaría sanado de la lepra, una enfermedad que por aquel entonces era exclusoria porque implicaba una discriminación y porque también se pensaba que era contagiosa. Él, a la mañana siguiente, al despertar, no tenía marcas de esa lepra que le había afectado y se considera un milagro en torno a la sábana. Se dobla de forma que solamente queda al descubierto el rostro del propio Jesús de Nazaret, lo que ellos creían que era Jesús de Nazaret, y permanece en Edesa, en hoy la ciudad de Urfa, entre Siria y Turquía. Fíjense cómo coincide con ese polen del que les hablaba anteriormente. Permanece hasta que las huestes romanas pues la trasladan en siglos posteriores a lo que es Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, donde permanece hasta el año 1204. Hay referencias de la sábana santa en códices desde el año 911, es decir, se sabe que estuvo allí. Incluso hay referencias también en códices del siglo VIII. Hasta que llegan los templarios y en el año 1204, en aquella cruzada, entran en lo que es Constantinopla y sustraen las reliquias de la iglesia de Santa María de las Blaquernas o de Blaquernae. Hay un periodo en el que se pierde para aparecer de nuevo en el año 1355. Pero lo cierto es que el sudario, la sábana santa, por investigaciones que se han descubierto recientemente a través de la profesora Bárbara Freire, pues se descubre que esa sábana pasó de Constantinopla a Atenas, donde estuvo casi 150 años en poder templario y de allí apareció posteriormente en el año 1355 en la casa de Godofredo de Charny. En ese tiempo es curioso porque los templarios se decía que adoraban a un ídolo que era un hombre barbado, un hombre en actitud serena, que pesó en contra suya porque decían, para acusarlos de herejía, que aquello era un rostro demoníaco del Baphomet, pero realmente la orden del Temple lo que adoraba era el rostro de la sábana santa, es decir, siempre se mantuvieron fieles a sus creencias. Otra cosa son los intereses económicos y políticos que hicieron que Felipe IV el Hermoso de Francia y el Papa Clemente V pues decidieran inventarse para acusar a los templarios de esa herejía y no pagar todas las deudas que habían contraído con la orden del Temple. Pero eso, permítanme, eso es otra historia. Déjenla ahí en la memoria porque será un tema que retomaremos aquí en Andalucía Paranormal. Aparece en 1355 en la casa de Godofredo de Charny, donde se mantiene durante un tiempo, en Lirey, hasta que es comprado por la casa de Saboya y trasladado a la capital que tenían en Francia, que era Chambéry. Allí permanece en una iglesia hasta que en el año 1532 estaba expuesto a los fieles lo tocaban, lo besaban, depositaban velas piadosas y se guarda en un relicario. Se guarda en un relicario como el que yo tengo justamente en mi mano, un estilo aproximado. Y este relicario de plata, que pueden ver ustedes en pantalla, evidentemente de una dimensión más amplia, más grande, pero para que un poco se orienten de cómo podía haber sido, este relicario de plata que están viendo, pues fundió debido a la calor una gota que cae sobre lo que es la sábana y provoca una quemadura triangular. Esa quemadura triangular lo que origina
son un conjunto de manchas simétricas a derecha e izquierda del cuerpo del hombre de la sábana santa, que son las que hoy pueden ver en el lienzo y las que también hemos podido apreciar en esta reproducción que tenemos hoy en nuestros estudios. Esas manchas habrían sido provocadas precisamente por esa quemadura. Tengan ustedes en cuenta que el lienzo pesa 1,460 kg, es decir, pese a las enormes dimensiones que tiene, no es demasiado pesado. Y ello originó ese conjunto de manchas simétricas tan impresionantes que coinciden con su recorrido histórico. Las clarisas de Lirey y las clarisas de Chambéry se apresuran en tratar de, remendar esas quemaduras con corporales de misa del siglo XIV, que también coincide con esa datación errónea que da el carbono 14, y a partir de ese momento sabemos de una forma cierta ese recorrido. Pero hay más, porque nos queda un paso, el paso que se produce de Chambéry a la zona importante del Piamonte, a la zona de Italia, y eso se debe a que San Carlos Borromeo estaba aquejada Italia, la ciudad de Milán, por aquella época, de un brote de peste muy importante. Él promete ir andando, caminando de Italia a Francia si el brote cesa, y cesó. Pero claro, un señor que tiene que cruzar los Alpes caminando para ir de Italia a Francia, a la Casa de Saboya le pareció excesivo y dijo: vamos a trasladar el sudario, la sábana santa, la vamos a trasladar a Turín. Hay una diferencia, solemos llamar sudario a la sábana santa, el término correcto sería osíndone o sábana, puesto que el sudario, como vamos a ver en futuros programas, se refiere más al sudario de Oviedo, pero bueno, popularmente es cierto que se le dice el sudario de Turín. Esa sábana santa pasa directamente a lo que es Turín y allí ya sabemos que tiene una permanencia hasta lo que es nuestros días, con un periodo en el que se trasladó por motivos de seguridad en la Segunda Guerra Mundial. Por todos es conocido que la Alemania del Tercer Reich era cazadora de todo tipo de reliquias y esta reliquia evidentemente corría peligro. Por lo tanto se trasladó. Pero ese recorrido coincide exactamente con el recorrido del polen. Luego tenemos los estudios de Avinoam Danin, que prosiguió a la muerte de Max Frey con esos estudios en palinología y descubrieron que efectivamente eran ciertos y que ese recorrido tiene una alta probabilidad de haber sido. Claro, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos que hay plantas que están extintas desde el siglo VII, desde el siglo I, desde el siglo IV, y que suponiendo que la sábana santa sea una falsificación, fíjense ustedes lo que ese falsificador habría tenido que tener en cuenta. Habría tenido en el siglo XIII, siglo XIV, que haber conseguido un lienzo, una sábana del siglo IV, siglo I de nuestra era, con esa horquilla, con ese margen. Algo que, como comprenderán, es harto complicado. Lo segundo, tendría que haber tenido la propiedad de no pintar nada, puesto que la sábana santa no es ninguna pintura, ni ninguna quemadura, sino una especie de chamuscadura superficial, tan superficial que forma, pues esa imagen. Pero es que además la imagen en sí es un negativo fotográfico. Y no solo es un negativo fotográfico, sino que también tiene polen de todas las zonas geográficas por donde teóricamente la sábana santa estuvo. Permítanme decirle que eso ya es una proeza en el siglo XIV. Como decía Julio Marbizón, casi es más milagrosa la falsificación que la imagen. ¿Por qué? Por la alta improbabilidad que hay. Por tanto, nos encontramos que el lienzo tiene una serie de propiedades que lo hacen particularmente, yo le diría, que interesante de cara a su estudio. Pero es que hay más. Es que hay dos señores, Eric Jackson y John Jumper, que pertenecían al laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, vinculado a las fuerzas aéreas estadounidenses, a la USAF, pero también a la NASA. La NASA nunca investigó la sábana santa, pero sí lo hicieron dos señores que trabajaban a su vez para ese laboratorio de propulsión a chorro, como era Eric Jackson y John Jumper. Y ellos son los que se encargan de hacer un estudio muy interesante de la sonda
que estaba por aquel entonces retransmitiendo imágenes a la Tierra en ultravioleta de lo que era Marte, y esas imágenes, que eran planas, llegaban a la Tierra y mediante un analizador de imágenes tridimensional, para dar un perfil tridimensional en función del claroscuro, en función del nivel de grises que llamaríamos hoy, por ejemplo, un moderno programa informático de fotografía, pues en función de las diferencias que hay en el claroscuro, poder calcular lo que era la tridimensionalidad de lo que es el terreno de Marte. Estas personas dijeron, bueno, ¿qué pasaría si esa imagen de la sábana santa, de ese negativo fotográfico, lo introducimos en los valores de SVP8, que era esa máquina, a ver qué nos da? Y lo que da es curioso, porque lejos de hacer una especie de, bueno, de forma irreconocible, que es lo que suele ocurrir con cualquier otra imagen, con la sábana santa lo que da es un rostro en 3 dimensiones, un rostro que tiene la tridimensionalidad y que le añade un plus de complejidad a lo que es la propia sábana, porque a todo lo que hemos dicho, a esa pormenorización, a ese rostro en negativo fotográfico, a ese lienzo del siglo I, siglo IV, a ese polen, incluso con polen que estaba extinto, que había desaparecido ya de esas plantas, tenemos que sumarle un rostro en 3 dimensiones. Díganme, si hoy día les garantizo que todo eso no lo podemos hacer en un lienzo, ¿cómo un falsificador lo habría hecho en el siglo XIV? A menos que no estemos hablando de una falsificación, y sí de una imagen que se ha formado por una forma desconocida, no sabemos cómo se formó, y que a partir de ahí pues dio lugar a lo que hoy conocemos como el hombre de la sábana santa. Pero sigamos caminando por esta historia tan apasionante de este lienzo, porque nos tenemos que detener o tenemos que hacer otra parada en lo que la Iglesia opina de la sábana santa. La Iglesia nunca lo ha reconocido como una reliquia. Sin embargo, desde el momento que 3 papas, 3 pontífices, además con 3 talantes diferentes, como Juan Pablo II, como Joseph Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, o como Jorge Bergoglio, es decir, el Papa Francisco, han llegado a Turín y se han arrodillado ante la sábana santa y le han rezado, pues evidentemente tiene la categoría de reliquia. La sábana santa, según la Iglesia, es espejo del Evangelio. Es decir, espejo del Evangelio porque refleja en ella lo que se cuenta de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. De la sábana santa se ha dicho que es un desafío a la ciencia. Evidentemente lo es, porque entre otras cosas no sabemos cómo se ha formado. A día de hoy no hemos logrado una sábana santa que tenga las mismas características que esta. Los numerosos experimentos, los numerosos ensayos que se han hecho, no se ha logrado hacer una de similares características. Pero es que hay más. Es que aquí, en esta parte, es cuando llega también los estudios de la STURP, un estudio bastante profuso que se permite hacer sobre la sábana santa sobre más de un centenar de horas, y en el que se hizo fotografías con luz polarizada, con luz inversa, con ultravioleta, con infrarrojos. Es decir, se hizo todo tipo de fotografías del lienzo, y esa fotografía determinó algo importante. Fíjense que cuando hablamos del VP8, hablamos de imágenes que han sido analizadas por el mismo analizador de esas imágenes de Marte. Pero es que también nos vamos a encontrar que esas mismas imágenes, a la luz infrarroja, descubrieron que había manchas que se correspondían con la sangre. Y es que la sangre reacciona tanto a la luz ultravioleta como a la luz infrarroja. Y todo ello demostraba que tenía sangre real en la sábana. Bueno, si tenemos sangre, aunque muy desnaturalizada, que nadie piense que sobre esa sábana santa se puede hacer hoy día, se puede tomar una muestra y hacer una clonación del hombre de la sábana santa, porque no se puede. La sábana santa, esa sangre está muy desnaturalizada, pero de lo poco que se puede analizar de ella, se ha sabido que es del tipo de sangre AB, es decir, la que por entonces era minoritaria en Europa y mayoritaria
en la zona de Jerusalén. Luego, ese falsificador, permítanme que les diga, tuvo en cuenta algo. Tuvo en cuenta el grupo sanguíneo de las personas. Pero claro, en el siglo XIV eso no se conocía. Para colmo, acuérdense de Miguel Servet, que fue quemado en la hoguera por la Inquisición en nombre de la fe, porque entre otras cosas decía que la sangre corría por el cuerpo y que había prácticamente una circulación. Bueno, pues aquello al bueno de Miguel Servet le sirvió la hoguera. O a Galileo, que decía que la Tierra no era el centro de nuestro mundo, de nuestro sistema solar, sino que era el Sol, y también casi acaba con sus huesos en esa misma hoguera. Bueno, pues nos encontramos que ese falsificador habría conocido no solo ese detalle, que sería posterior su descubrimiento, sino que también había sangres con diferentes tipos sanguíneos. Eso, permítanme que les diga, en aquella época era imposible. Claro, vamos sumando detalles que hacen que este lienzo sea realmente extraño. Pero, ¿qué diría un forense? ¿Qué diría un forense si coge la sábana santa y lo analiza? ¿Qué sacaría? ¿Qué conclusiones sacaría un forense? Hemos visto que científicamente no hay muchas explicaciones para poder determinar si ese lienzo realmente es del medievo. Al revés, todo apunta que fue y es un siglo cercano al tiempo de Jesús de Nazaret, al siglo I de nuestra era. Todo apunta hacia ahí. Pero, ¿qué dice un análisis forense? Un análisis forense podría arrojarnos luz sobre este lienzo que ven en pantalla, con esas manos, y mientras que la cámara sube poco a poco al rostro, que tienen ya... ¿Qué diría la ciencia forense? La ciencia forense lo que dice son temas muy interesantes. Primero, cuando a un crucificado se le llevaba al Gólgota, no lo hacían al modo nazareno, no lo hacían al modo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que las imágenes de Semana Santa montan o llevan la cruz en esa imagen, ¿verdad? En lo que es esa representación piadosa de ese momento sobre el hombro, sino que lo que portaba posiblemente era un madero que era el horizontal, el que te van a clavar las manos, y que llevaba atado lo que era a los hombros, y lo llevaba muy al estilo de, por ejemplo, la película La Pasión de Mel Gibson, que se ajusta bastante bien a lo que fue esa realidad. Otra cosa es que nos guste más o menos la película, pero es correcto, igual que es correcto el martirio al que se somete a Jesús de Nazaret y del que les quiero hablar. Lo primero que destaca son escoriaciones en los hombros. Eso demuestra en ambos hombros. Eso demuestra que el hombre de la Sábana Santa portó un madero atado a los hombros y a las muñecas, que llevó hasta un lugar próximo o cercano o de su ejecución por crucifixión. Eso sí es correcto con lo que es nada más y nada menos que el sistema de crucifixión romano. Recuerden que la crucifixión no es un sistema que inventaron los romanos, sino que lo perfeccionaron. Es de origen posiblemente fenicio. Eso se ajusta, y en esa Sábana Santa, e incluso en el trabajo de Juan Manuel Miñarro, del hombre de la Sábana Santa, se le pueden ver esas escoriaciones en los hombros. Vaya, anatómicamente coincide. ¿Qué más podemos sacar de él? Pues que esa persona, antes de ser crucificada, fue salvajemente azotado. Efectivamente, también lo demuestra. ¿De qué forma? Pues porque no se azota al estilo hebreo, que prácticamente llegaba a una treintena de azotes, sino que se azota al modo romano, con al menos 120 latigazos, con el llamado flagellus taxilum, el romano, que era un látigo de 3 colas, es decir, un látigo que tenía 3 correas de cuero, y en esas correas de cuero, en sus puntas, unas especies de pesas, de bolitas de acero o huesos, que tenían la misión de golpear y a su vez desgarrar la piel del crucificado. Eso lo que hacía era que saltara la carne, obviamente, y que presentara un aspecto, bueno, pues como mismamente podrían encontrar en Córdoba, en lo que es el Cristo de la Universidad.
también obra de Juan Manuel Miñarro en la propia película La Pasión. Se ajusta muy bien a lo que fue una realidad histórica. Lo que no podemos pensar es que una persona, tras ser azotada de esa forma, fuera casi inmaculado, limpio, a lo que es el Gólgota, muy al estilo del gusto de la imaginería procesional que tenemos en nuestra Semana Santa, que evidentemente está idealizada, es una forma muy piadosa, que se ajusta mucho con el gusto de la Semana Santa del Sur, pero que evidentemente tiene un punto de incorrección en ese detalle. No podemos pedir tampoco a nuestra imaginería que sea fiel a todo lo que es eso, puesto que es simplemente una representación a la que se le guarda fervor. Y no es este programa, desde luego, un programa que reme en contra de nuestras tradiciones y mucho menos de la Semana Santa. Todo lo contrario. Hoy nos estamos centrando precisamente en el hombre de la Semana Santa y en su realidad histórica y también lo que muestra el lienzo anatómicamente exacto. Entonces, tenemos que fue salvajemente torturado, que estuvo y fue golpeado por dos verdugos, un diestro y un zurdo, que iban alternándose los golpes y que solo respetan una zona, la zona del corazón, porque no interesaba matar a latigazos, en este caso al reo. Lo que interesaba era que sufriera un gran tormento, y eso es lo que se hace. De eso nos narran también los evangelios, y eso lo tenemos también con el hombre de la sábana santa, lo cual coincide nuevamente. Y coincide algo importante, que el látigo que demuestra la sábana santa con la que fue golpeado ese hombre era el típico látigo romano de aquella época. Con lo cual, otro argumento más a favor de una sábana santa del siglo I. Pero fíjense que hay otro detalle importante. Antes mi compañero enfocaba bien lo que son estos clavos que yo me he permitido traer, que son clavos romanos de la época, y que el hombre de la sábana santa habría sido, en este caso, habría sido crucificado, no atado, sino clavado. Yo soy de los que opinan que el hombre de la sábana santa fue atado y, en este caso, clavado. Lo que pasa es que las ligaduras de lo que son esas cuerdas habrían quedado en la parte de las quemaduras y por eso no se ven, no destacan, ¿verdad? Pero posiblemente. Y luego fue clavado con esos clavos que le están mostrando en pantalla y que, fíjense, prácticamente atravesarían hasta donde tengo mi mano, atraviesan hasta ahí lo que es la muñeca del hombre de la sábana santa. Estamos acostumbrados a ver a los crucificados clavados por las palmas de las manos. Eso es incorrecto, porque el peso, al estar crucificado, no aguantaría y se rajaría. Se rajaría de una forma que sería tremenda. Fíjense lo que ocuparía el clavo, esa palma se rajaría. Por tanto, hay que buscar una zona que sea anatómicamente coincidente con eso. ¿Y cuál sería? La zona de la muñeca, esta zona. ¿Por qué? Porque ahí hay un conjunto de huesecillos que es el espacio de Destot, que anatómicamente no es que esté muy admitido en el sentido del nombre, pero sí se sabe que ese conjunto es el que aparece. Y eso precisamente es el que, si se tocan ustedes la muñeca, van a ver que hay un hueco en ella, en el que hay una especie de orificio, es donde iría ese clavo metido, y ese clavo, fíjense ustedes, hasta dónde calaría. Es decir, eso es precisamente lo que entra en una persona que es crucificada y que de esa forma, bueno, pues pueden convenir conmigo que es salvaje, pero es el único punto desde donde se sostiene. Una vez que está firmemente clavado, sabemos que tiene una hemorragia, que tiene un reguero de sangre más profuso en una de las manos, porque posiblemente pilló un nudo de la madera y tuvo que ser, una vez que estaba siendo clavado, desclavado, colocada la mano en un punto en el que no hubiera un nudo y vuelta a clavar. El dolor indescriptible. Además,
se sabe, por lo que muestra esa síndone, que los pies estuvieron juntos. El hombre de la sábana santa no era cojo, como se ha dicho, sino que tuvo un pie montado sobre otro, y por el rigor mortis, pues posiblemente esa pierna queda un poco descolgada. Se clava con ese clavo que tienen ustedes en primera imagen, que es un poco más largo, más fuerte, más grueso, y queda ya firmemente asido, sujeto a la cruz. También destaca la cantidad de sangre que tiene en la frente, porque en esa frente tiene incluso una especie de 3 invertido, que es un coágulo, es sangre seca, y que en algunas representaciones bizantinas, sobre todo, pues se le mostraba como una especie de flequillo, ¿verdad? No es ni mucho menos eso, sino que era sangre, porque el hombre de la sábana santa, como se ha podido demostrar, no tuvo una corona de espinas como tal, sino que lo que tuvo fue un casco de espinas que le provocó ese reguero, esa cantidad de reguero de sangre que están viendo ahora mismo en pantalla, y ese reguero de sangre es provocado por un arbusto espinoso en una formación de corona, como en su día se encargó de representar Giulio Risi, Monseñor Giulio Risi, el cual, bueno, pues hizo un estudio bastante profuso sobre ello. Claro, un crucificado que ha sufrido esa pasión, con un lienzo que tiene esas características, que ha sido clavado en vez de, o en lugar de ser atado, que se le ha dado una coronación de espinas, que ha sufrido un enorme tormento, incluso se le ha golpeado en lo que es el pómulo y la nariz, y de posiblemente un bastonazo, como nos recuerdan también los evangelios. Recuerden, la Iglesia dice que la sábana santa es espejo del evangelio, y coincide. Pues bueno, con todo ello nos podemos encontrar otro detalle singular, y es que ese hombre de la sábana santa también habría tenido y habría sufrido en su propio cuerpo pues la verificación que estaba muerto. Cuando un crucificado moría, fuera quien fuera, o tardaba mucho en morir, tengan ustedes en cuenta que una persona en posición crucificada se convierte en un auténtico tormento por el trabajo que le cuesta respirar. Entonces se tiene que apoyar sobre las piernas, tomar aire y soltar. Y eso es un continuo, lo cual hace que el corazón sobretrabaje. Bueno, pues el hombre de la sábana santa no se le tocan las piernas. Y dirán, bueno, ¿y qué relación tiene con lo que estamos contando? Mucha. Porque en otros crucificados, cuando tardaba mucho en morir, lo que se le hacía era que se le partían las piernas. Ya no se podía apoyar sobre las piernas y se asfixiaba y moría. Al hombre de la sábana santa, el centurión percibe que no respira, percibe que está mal, y lo que le hace que es, pues se acerca, comprueba más o menos cómo está, y con la lanza, al modo romano, introduce la misma entre la quinta y la sexta costilla, dirección descendente-ascendente, atraviesa el pulmón, el corazón, y posiblemente perforó un poco incluso por la espalda del mismo. ¿Ello qué provoca? Pues que de esa lanza, de esa herida abierta, fluyera lo que en los evangelios nos dicen, agua y sangre, que realmente era líquido de los pulmones, y lo que es sangre, en este caso ya post-mortem. Claro, todo eso lo tiene la sábana santa, todo eso nos lo muestra en el costado el lienzo, el hombre de la sábana santa. Y coincide nuevamente. Además hay un detalle, cuando una persona la crucifican por ese espacio de la muñeca que les he contado, pues se le perforan lo que son todos los tendones y evidentemente las venas. Hay quien dice, bueno, si se le perforan las venas muere desangrado, no, porque el propio clavo tapona la herida, pero sí, tiene las venas cortadas. Los inmediatamente posteriores, que cuando cortan los tendones en la imagen, si la pueden apreciar, que se aprecia bien, le cuentan los dedos, solamente tienen 4 dedos. ¿Qué pasa con el quinto? Pues el quinto simplemente cuando es crucificado, y yo le voy a pedir a mi compañero que me enfoque la mano, porque ahí lo que se va a encontrar es que cuando se crucifica, se le contrae el dedo gordo se mete hacia adentro.
porque el tendón cortado lo que motiva es precisamente que no se vea así, de esta forma se mete hacia adentro. ¿Y cuántos quedan? 4 dedos, ni más ni menos. Es anatómicamente exacto, es anatómicamente correcto. Es decir, si nuevamente volvemos a la hipótesis del falsificador, pues nos damos cuenta que tienen una capacidad, un conocimiento anatómico perfecto. Eso a lo que nos lleva ¿a qué es? Bueno, pues a lo que nos lleva es a un detalle también bastante singular, y es que el hombre de la Sábana Santa se muestra como, en todos sus extremos forenses, como perfecto, como exacto. Permítanme que les vaya haciendo una recopilación de todo para ir concluyendo. Porque fíjense que en estos últimos 5 minutos vamos a dedicarnos a hacer ese balance. El hombre de la Sábana Santa sabemos que está contenido en un lienzo como argumento en contra, carbono 14. Estamos de acuerdo. Siglo XIII, siglo XIV. Es el único argumento en contra que hay. El argumento a favor o argumentos a favor. Es un lienzo de entre el siglo I, siglo IV. Es un lienzo que no está pintado. Se dijo en su día que tenía contenido de ocre, cuando el contenido de ocre que tiene es de 0,000014, y una pintura de ocre dejaría un porcentaje de al menos un 14, un 7, un 8, un 12%. El contenido que tiene de hierro está más próximo al óxido de hierro de la sangre que al de una pintura, con lo cual tampoco es una pintura, es una chamuscadura superficial que no se sabe qué energía es la que lo ha provocado. Es un lienzo que además tiene el efecto de negativo fotográfico. Es un lienzo que se comporta como una maqueta en 3D. Es un lienzo que demuestra pormenorización, es decir, que su negativo fotográfico tiene muchos más detalles que el positivo fotográfico. Es un lienzo que no tiene direccionalidad. Cuando usted pinta a brochazos, arriba o abajo, a izquierda o a derecha, ¿verdad? La Sábana Santa no tiene direccionalidad, entre otras cosas porque no es una pintura. Y ejemplos hay de copias, como por ejemplo las que tenemos en Jerez de la Frontera, las que tenemos en Sanlúcar de Barrameda, son copias que se ve que están pintadas. Luego tampoco es una pintura. Es una sábana que es hidrológicamente estable. Si usted la lava, la huella del hombre de la Sábana Santa va a seguir ahí. Es químicamente estable, le pueden atacar los ácidos, pero no, pues se pueden comer lo que es esa imagen, que es una chamuscadura. Es también térmicamente estable, lo ha demostrado el incendio, si le meten fuego arde, es obvio. Pero es que también nos vamos a encontrar que a todo ello, a todo lo que hemos de sumarle, su recorrido histórico coincide con el recorrido científico que nos ha dejado en los pólenes. Ya esto de por sí nos debe de dejar la impresión que estamos ante un lienzo realmente milagroso. Pero es que el análisis forense que se le hace al hombre de la Sábana Santa demuestra, y demuestra a las claras, que estamos ante un lienzo en el cual tuvo el cadáver, persona muerta, de alguien que sufrió las mismas huellas de la pasión, la misma muerte que Jesús de Nazaret. Ahora, permítanme que me vaya a mi campo, permítanme que me vaya al campo de las estadísticas, de los números, porque ¿de cuántas personas sabemos que han sido crucificadas de esa forma? Crucifixiones ha habido muchas, lo primero. Experimentos sobre crucificados para saber si puede dejar una huella impresa de estas características ha habido también mucho. Y el resultado ha sido 0. No se ha logrado reproducir. Crucificados en la época de Roma, como he comentado, hubo muchos, pero ¿quién o qué caso sabemos que haya sido crucificado clavándolo, que no le hayan roto las piernas, sino lanceado, como cuentan los evangelios, que haya sido brutalmente azotado, como cuentan los evangelios, que se le haya coronado en espinas?
como cuentan los evangelios, ¿cuántos casos hay? Que conozcamos, uno. Crucificados con clavos, evidentemente puede haber bastantes más, pero con toda esa relación de detalles de la pasión que le acabo de decir, uno. ¿Qué posibilidades hay? Quizás es lo que ahora se están preguntando, que el hombre de la sábana santa sea realmente Jesús de Nazaret. Es quizás la pregunta más difícil de contestar, porque cabe la ciencia, pero cabe la fe. Evidentemente, con todo lo que yo le he contado hoy, yo no podría asegurarles que el hombre de la sábana santa sea Jesús de Nazaret. Pero sí les puedo garantizar que en base de todo lo que hemos hablado, en base de toda la ciencia que hay, en base a todos los estudios que tenemos, hay altas posibilidades que el hombre de la sábana santa se corresponda con Jesús de Nazaret. Lo siguiente está dentro de cada uno de nosotros. Es materia de fe. Y materia de fe es la que anida en el corazón. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta aquí este programa dedicado a una reliquia tan importante como la sábana santa, en 7 Televisión, en Andalucía Paranormal. Les espero la próxima semana. Buenas noches.